alabarte no solo impactó, y es este el tema de hoy, ve a alabarte, no solo impactó en la vida del ciego, sino que impactó también en todo su contexto. Es decir, los vecinos fueron impactados, los chusmas fueron impactados, los religiosos fueron impactados, es decir, toda la ciudad, en función de algo que sucedió en una persona, obedeciendo al mandato de ve a alabarte. Y dice el verso 8 del capítulo 9 de Juan, entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaban? Unos decían, él es, otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé, no sé. Los vecinos, los chusmas, los que vivían y andaban por la zona se asombraron de estos sucesos. Y hay tres preguntas que quiero que rescatemos de esta porción que precisamente ayudan a que nosotros entendamos la manifestación del obrar de Cristo. Él se manifestó y lo hizo precisamente a través del razonamiento. Las personas preguntaron. No pregunta Jesús, preguntan las personas. Y la primera pregunta la encontramos en el verso 8. Dice, entonces los vecinos y los que sabían que él era ciego, ¿sí? Decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? El cambio, la manifestación se daba en un cambio en la persona. Un cambio en la persona. No es este el que se sentaba y mendigaba, el que era ciego, el que lo conocemos desde niño. Es que en primer lugar, ese cambio en la persona es un cambio de perspectiva. ¿Por qué? Porque antes era ciego y ahora ve. Es decir, la perspectiva de la vida, de lo que venía para él, era absolutamente distinto. ¿Por qué? Porque había habido un encuentro que transformó su vida. Un encuentro que lo impactó a él, que cambió su persona, cambió su perspectiva de vida, pero también cambió el progreso en su vida. ¿Por qué? Porque dice, no es este que no solamente era ciego, sino que se sentaba, es que ya no estaba más sentado mendigando. ¿Cómo estaba ahora? De pie. Ahora estaba de pie. Podía moverse, podía ir, podía progresar en su vida, podía progresar en sus proyectos, porque a partir del momento en que se encontró con Jesús y su vida fue transformada, descubrió que no solamente cambió su persona, sino la perspectiva que podía tener de su vida. Y el progreso radicaba en que ahora podía ir donde antes no podía ir. No nos dice el evangelista, que se relata solamente, veíamos aquí en el Evangelio según San Juan, si alguien lo acompañó. Seguramente alguien lo acompañó. Y si nadie lo acompañó, él iba preguntando cómo llegar hasta el estanque de Siloé. Cómo llegar hasta ese lugar al cual Dios le había enviado ir. Pero él llegó. La obediencia fue más fuerte, como meditábamos anteriormente. El principio de la obediencia. Ve a alabarte, ve a alabarte. Pero no solamente el cambio en la persona de perspectiva, porque antes era ciego y ahora ve, el progreso, porque antes estaba sentado y ahora está de pie, sino un cambio de provisión. ¿Por qué? Porque dice, antes no era el que mendigaba, pasado, ya no mendiga, ya no mendiga. Ahora, como dice la palabra de Dios, es rico. Es rico en Cristo, obviamente, no se llenó su dinero, su bolsillo de dinero, sino que la riqueza de este cambio de vida era tremendo. Allí el apóstol Pablo en 2 Corintios 8:9 habla de esta riqueza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La provisión de Dios, antes mendigo, ahora ricos. Antes podríamos tener toda la riqueza del mundo, pero citábamos la parábola de Jesús, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y precisamente nos confronta con la importancia de la riqueza en los cielos. Y decía Pablo, vosotros conocéis la gracia de Dios, pero dice otra versión que pronto empezaremos a utilizar aquí, que es la NTV, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Es decir, Él
dejó, como dice uno de los himnos, sus riquezas celestiales para salvarme a mí. Él dejó sus glorias en los cielos. Él, siendo Dios, se hizo hombre, se rebajó a hacerse hombre como cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos a nosotros. Por eso dice: conocéis la gracia de nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre, siendo Dios se hizo hombre. ¿Para qué? Para venir a este mundo y cambiar nuestra vida, para cambiar la perspectiva de nuestra vida. Porque antes, sin Cristo, la perspectiva no era la misma que la que tenemos desde el momento en que conocimos a Cristo. Un cambio en el progreso o en la proyección de nuestras vidas. Antes sentados, sin sentido, sin rumbo, más que el nuestro, que cuando alcanzábamos nuestros propósitos, nuestros proyectos, había una satisfacción temporal. Pero el progreso que Dios ha colocado poniéndonos de pie es un progreso que no conocemos, pero sí que tiene un fin. Decía el apóstol Pedro que nosotros somos peregrinos y extranjeros. No tenemos, decía Pablo, una ciudad terrestre, sino una porvenir a la cual nosotros vamos. El progreso cambió, hemos sido puestos en pie para que nosotros transitemos, como dice en Efesios 2, ese camino nuevo y vivo y de buenas obras que Dios diseñó de antemano para que yo ande por él. Ese transitar del que habla Hebreos 12, del cual se nos hace difícil, es una carrera, dice. Pero es una carrera que debemos correr con paciencia. Y es raro, porque correr, normalmente nosotros corremos para ganar, pero Dios dice, no, esta es una carrera a la cual todos vamos a llegar al mismo fin. El tema es que la debemos correr, y la debemos correr con paciencia. Y la paciencia nos habla de dependencia de Dios, porque dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El progreso es distinto. Tenemos una meta que no es terrenal, sino es celestial. Por eso el mismo apóstol Pablo decía, prosigo pues a la meta, al premio del supremo llamamiento. Dice, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo. Hay un progreso distinto, y en ese progreso de ese caminar, la provisión divina se hace latente en nuestras vidas. Decía Job, no joven fui y ustedes han envejecido. Bueno, no queremos decir eso, ¿no? Hoy Karina cumple años, así que joven fui y Karina hoy no ha envejecido, ¿no? Pero no nos gusta mucho hablar de eso, pero es verdad, todos envejecemos. Y dice, joven fui y envejecido, pero hay una realidad, el principio de la provisión de Dios. Y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es Cristo en mí. El cambio en mi vida es Cristo en mí. Por eso dice Pablo que Él mora en nosotros. No mora físicamente, sino que mora interiormente por medio del Espíritu Santo. Aquel que el mismo Señor Jesucristo le decía, necesario que yo me vaya para que Él venga. Y el que venga va a cumplir una función distinta a la mía. Ya no va a ser el sustituto en la cruz, sino que va a ser aquel que consuela en medio de las aflicciones, el otro consolador. Y es interesante porque todos arrancan preguntándole, pero el hombre ciego nunca vio a Jesús. No sé si alguna vez se lo preguntaron. ¿Vio a Jesús? Nunca lo vio. Nunca lo vio, al menos hasta este momento de Cristo en mí. No lo vio, porque cuando se encontró con Jesús, Él era ciego. Él era ciego. Dios lo mandó, en obediencia fue, se lavó, regresó viendo. ¿Dónde está Jesús? No lo vio. No lo vio. Pero el cambio obrado en Él fue tremendo. Y viene la segunda pregunta, que está relacionado con esto. El cambio, como citábamos en primer lugar, el cambio en la persona, Cristo en mí. Y la segunda pregunta, verso 10, dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Es decir, había un reconocimiento del cambio obrado en la persona. Ellos habían dicho, este era el que estaba ciego, este era el que estaba tirado, pero ahora la perspectiva, el progreso de él es absolutamente distinto, la provisión es distinta porque ya no mendiga, ha cambiado absolutamente todo, es decir, hay una confirmación de su poder.
no del poder del ciego, sino del poder del que lo sanó. Hay una confirmación del poder de Jesús. Y le preguntan, ¿cómo sucedió esto en tu vida? Había algo que no podían comprenderlo. Antes, ellos estaban acostumbrados a verlo tirado, abatido. Pero de repente hay un flujo desde su interior absolutamente distinto, un cambio que ellos no pueden comprender. Y aquí es donde habla el que era antes ciego. Y lo primero que hace es una presentación. Y esto nos habla directamente de la importancia de hablarle a los vecinos, a los chusmas y a los que andan por el camino. Los que se preguntan qué pasó, si yo te conocí lo que vos eras, ahora de repente sos pastorcito. Ahora de repente sos un cristiano. ¿Qué es lo que pasó? La presentación. Él no habla de sí mismo en primer lugar, sino que dice aquel al que llaman Jesús. Al que llaman Jesús, no solamente lo presentó, sino que le cuenta la propuesta que le hizo aquel que llama Jesús. La propuesta de aquel que llaman Jesús fue una propuesta de transformación, de cambio, pero que debía él aceptar la propuesta de él. ¿Y por qué él dice, hizo barro, me untó los ojos y me dijo, ve a lavarte? Esa era la propuesta de Jesús. Jesús hizo todo, solamente faltaba en él una acción. ¿Cuál era la obediencia? La propuesta de Jesús dijo, yo ya hice mi parte, ahora hacé la tuya. Y vino en consecuencia la confirmación de su poder, vino el premio. Dice, fui, acepté la propuesta de este que estoy presentando y ¿saben qué? Ahora veo. Más adelante vemos cómo los religiosos llaman a los padres, ¿qué es esto que pasó? Y ellos teniendo miedo de los religiosos porque los iban a expulsar de la sinagoga, le dicen, ya es grande, pregúntenle a él. Se lavaron las manos. Y llegó él y le preguntaron y él le responde de la misma manera, presenta la propuesta que Dios le hizo y el premio que recibió y le dice, no lo puedo entender, solamente una sola cosa sé, que antes yo era ciego y ahora veo. Verso 25, fíjense, dice, entonces él respondió y le dijo, porque hasta acusaban a Jesús de que era pecador, porque ¿cómo podía obrar ese cambio tan grande en la persona? ¿Cómo podía él hablar diciendo que confirmaba su poder que había obrado en él? Y él le dice, si es pecador no lo sé, una sola cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Habiendo sido ciego, quien yo presento y que han sido presentados ante ustedes, Jesús, que me hizo una propuesta a la cual yo acudí, me dio el premio de ver. Me dio el premio de ver. Es simple. El Señor Jesucristo, en reiteradas ocasiones, le dijo a aquellos que habían sido sanados por él, vete a tu casa y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios en ti. Presentá quién te dio la propuesta y cuál fue el premio. Él hizo todo. La propuesta es creer en la obra hecha una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. El premio, el perdón de pecados, la paz con Dios y la promesa segura de la vida eterna. Es simple, no hacen falta tantas palabras. Preguntas habrán muchísimas. Burlas como contra este ciego también. Digan lo que quieran, les dijo él. Yo solo sé una cosa. Él cambió mi persona. Y yo soy la prueba viviente de la confirmación de su poder. Porque su poder obró en mí. Y ya no es Cristo en mí, sino es Cristo a través de mí. Soy yo contando del cambio obrado en mi persona. Soy yo el testimonio viviente de la confirmación de su poder. Es Cristo a través de mí, simplemente testificando a otros que yo no soy bueno, el bueno es Él. Que yo no tengo propuestas válidas, la propuesta válida la tiene solamente Jesús, a quien debemos presentar. Y simplemente dar testimonio de que el premio es real. Hay muchas cosas que no puedo explicar.
pero una cosa sé, que habiendo sido ciego, como decía el apóstol Pablo, habiendo estado cegado mi entendimiento por el príncipe de este mundo, Satanás, que cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio, lo único que sé es que escuchando y entendiendo la propuesta de Dios y creyendo, obedeciéndola, recibí el premio en mí. Antes ciego, hoy veo. Antes sentado, hoy de pie. Antes mendigando, hoy rico. Soy heredero, juntamente con Cristo, dice en su palabra, de su heredad allí en los cielos. Dios premia al obediente, no al oportunista. Sin embargo, muchos oportunistas se acercaron a Jesús y Dios los sanó. Pero Dios premia al obediente, no al oportunista. Allí en Lucas capítulo 17, verso 11 al 19, nos encontramos con 10 leprosos que clamaban a Jesús, hijo de David, que tuviera misericordia de ellos. Él sanó a los 10, pero de los 10 dice que solamente uno, 10, un grupo grande, solamente uno volvió para darle gracias y quería seguirle. Y Jesús le preguntó, ¿y dónde están los oportunistas? Los que buscan y se acercan a Dios para alcanzar aquello que ellos desean. Dios cambió la vida de uno, cambió la condición de uno, mientras que los 9 conformistas, habiendo recibido lo que ellos querían, se conformaron solamente con eso y siguieron su camino. Hasta que apareciera una nueva necesidad para volver a buscar a Jesús, el Hijo de David, y clamarle que tuviera misericordia de él. Muchas veces nosotros solemos ser oportunistas, pero Dios nos invita a ser obedientes. El oportunista recibe de parte de Dios, ¿sí? Pero no hay un cambio, hay un conformismo. Y en ese conformismo siempre hay un componente de insatisfacción que nos acompaña constantemente. Pero cuando hay un cambio obrado como resultado de la obediencia, la sensación es distinta, porque estoy pisando sobre terreno nuevo, estoy caminando de manera distinta. Dios premia al obediente, no al oportunista. Si bien ambos acuden a Jesús, el obediente cambia su condición, mientras que el oportunista, como decíamos, se conforma y sigue su camino. El apóstol Pedro en su primera carta, verso 2 del capítulo 1, dice que hemos sido salvos para obedecer. Para obedecer. La obediencia hizo que el ciego viera. La obediencia puede hacer que nosotros podamos ver cuáles son los propósitos y planes de Dios para mi vida. Y allí en Deuteronomio capítulo 28 vienen las bendiciones, está el desglose de las bendiciones de ¿qué? De la obediencia, porque Dios bendice al obediente, pero está el castigo al oportunista. El oportunista simplemente se agarra de Dios para recibir sin obedecer, y hay un castigo. Como hay una bendición para el obediente, hay un castigo para el desobediente. Cristo, a través de mí. La tercera pregunta, verso 12, dice, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Él? Y Él dijo, no sé. Todo había sucedido en un contexto, como decíamos recién, en el cual Él era ciego. No vio a Jesús. No en ese momento. No en este contexto que estaban sucediendo estas cosas al volver. Él no lo había visto. Y nosotros nos encontramos en cierta medida de la misma forma. Él nos dio la vista, Él nos hizo ver nuestra condición y entender su propuesta, pero nunca vimos a Jesús. Nunca vimos a Jesús. De hecho, ¿cuál es nuestro anhelo? Y lo recordábamos recién al celebrar la Cena del Señor, poder verle cara a cara a Él. ¿Por qué? Porque no hemos visto a Jesús. ¿Dónde está Él? La diferencia está en que nosotros podemos decir, yo lo sé, Él está en mí, porque cambió mi persona. Y te lo cuento porque es la confirmación de su poder.
No solamente es Cristo en mí, sino Cristo a través de mí. Y aun cuando no puedo mostrar físicamente dónde se encuentra Él, sí puedo decir que Él está sobre mí. Es Cristo sobre mí. Decía el apóstol Pablo escribiendo a los Colosenses en el capítulo 3, que nuestra vida está escondida con Cristo y en Dios. Cristo sobre mí. Él me está cuidando. No solo está en mí, no solo obra a través de mí, sino que está sobre mí. Y al pueblo de Israel lo guiaba de manera particular en su peregrinar por el desierto. Citábamos al apóstol Pedro cuando dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Y siempre estaba sobre ellos, como columna de fuego o como una nube que los cubría, impidiendo que el duro sol del desierto y el frío en las noches en el desierto pudiese consumirlos. Él estaba siempre sobre ellos. Y cuando vemos el lugar en el cual figurativamente habitaba Dios, en el lugar santísimo, había sobre ellos una tapa. El arca del testimonio tenía una tapa, Cristo sobre mí, cubriéndonos, protegiéndonos en todo tiempo, en todo lugar, como decía el salmista, pues a sus ángeles mandará alrededor de mí para que tu pie no tropiece ni caigamos. El conocimiento de su posición. Él está en mí, obra a través de mí y está sobre mí. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como decía Pedro en la primera predicación, este Cristo al cual ustedes crucificaron, Dios lo ha puesto por encima de todos. Está por sobre todo. Dice, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Decía aclarando esto el apóstol Pablo a los Colosenses en el capítulo 1 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Todas las cosas por Él y para Él fueron hechas y Él las sustenta. Él es el que está por encima de cada uno de nosotros. Él es el que obró en nosotros un cambio pleno. Él es el que obró una confirmación probada. Me cambió a mí. No soy mejor que nadie, pero sí me cambió. Y sé que me puede seguir cambiando, como dice en Filipenses 1:6. Él comenzó una obra que quiere completarla, pero depende de mí. ¿Cuán frecuentemente me voy a lavar? ¿Cuán frecuentemente me voy a lavar? Y nosotros enseñamos a los niños a lavarse las manos antes de comer. Cuando llegas del trabajo, todo transpirado y sucio, antes de tocar nada, ¿dónde te mandan, Alberto? Anda a bañarte, te decía. No te mandan a vos, no. A mí me mandaban a bañarme. No sé, al Fede tampoco, no. Pero a mí me mandaban a bañarme. ¿Sí? Más o menos. Ve a lavarte, te dicen. Y ahí fluye la obediencia, ¿no? Yo me baño porque yo quiero. Ve a lavarte. ¿Para qué? Para recibir el premio, para sentarte a comer, para compartir, para disfrutar del hogar. Bueno, Dios nos dice de la misma manera. Yo comencé la obra, la quiero completar, pero para completar, para perfeccionarnos, para hacernos más parecido a Él, depende de cuán frecuentemente yo me voy a lavar en Él. Voy a lavar mis cargas, mis culpas, mis pecados. ¿Por qué seguimos siendo pecadores? No somos perfectos. El único perfecto y del que debemos hablar, el único perfecto, justo y santo, es de Dios. Este Dios de quien tenemos solamente un conocimiento parcial. Podemos contar, pero el conocimiento es parcial. El conocimiento será total cuando estemos junto a Él. Nosotros basamos nuestra fe no en una experiencia personal, la basamos en la verdad de la palabra de Dios y en el Dios hecho carne, en Jesús, que es la verdad, ¿sí? Revelada en nosotros, a nosotros a través de su Espíritu y también a través de la Biblia. Sin embargo, nuestra experiencia con la obra de Dios en nuestras vidas es un apoyo adicional, importante y persuasivo para nuestra fe y la de otros, los vecinos, los chusmas, los que pasan por el camino, ¿sí? Y debemos de ser capaces, ¿sí?, de decirle al mundo que habiendo yo sido ciego, ahora veo. En el verso 27 termina o quiere cerrar el ciego la conversación con los religiosos
que lo atosigaban con otro tipo de pregunta, y él les dice, según otra traducción, dice: miren, exclamó aquel hombre, ya les dije una vez, ¿acaso no me escucharon? ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? Por eso preguntan tanto. Y los hizo callar. Lo echaron. Pero ante las preguntas del conocimiento parcial que tenía del Dios que había transformado su vida, él les devuelve una pregunta. Hasta ahora él respondía la pregunta de los vecinos, de los chusmas y de los que pasaban por ahí, e inclusive de los religiosos y filósofos. Pero él les pregunta: ¿quieren hacerse ustedes discípulos de él? Una sola cosa sé: habiendo sido ciego, ahora veo. Cristo está en mí, habla a través de mí y está sobre mí. Y es eso lo que nosotros debemos de disfrutar. Por eso un encuentro con Dios siempre transforma vidas. Y nosotros necesitamos no solamente el encuentro con Dios para salvación, sino el encuentro cotidiano de irnos a lavar en Él para santidad. Porque de esa manera agradamos a Dios y nosotros disfrutamos de sus bendiciones mientras estamos aquí en la tierra. ¿Oramos?